esta historia, muchachos. A ver, este va a ser un video de historias que yo he vivido. Un día cuando estaba en una casa como de campo, donde de una empresa donde mi mamá trabaja. Entonces, un día estábamos jugando como en una cosita que da vueltas. Entonces mi primo empezó a perrear. Entonces a mí me dio risa porque después se cayó y empezó a llorar, y luego nos acusaron a nosotros de por qué no lo cuidamos. Y al final se curó y al día siguiente nos pusimos a jugar. Y esto pasó hace poco, 2 días después de Navidad. Yo estaba con mi bicicleta, y entonces viene mi primo y me dice que en una puerta de una casa había un muñeco vudú como colgado como Jesucristo en la cruz, y me dice que al lado había una máscara de payaso. Entonces volteé a ver y mi primo me dice: ¡corre! Entonces yo le digo: ¿por qué? Hay una persona ahí. Entonces, que cuando estábamos con nuestros papás, el papá de mi primo nos contó que vive un loco. Y cuando recordé eso, me acuerdo que un amigo que su abuelo vivía ahí me había contado que hace mucho tiempo su abuelo un día había despertado porque se había despertado un día así por normal. Entonces vio que una familia se mudó y un día se levantó por la bulla. ¿Qué pasaba? Que el chico le estaban botando de su casa porque siempre venía tomado y drogar. Y también me había contado que él mató a sus padres, ¿no? Y ahí empezó el tema satánico, que el chico con la sangre había matado ratas, y esas ratas echó su sangre como un símbolo demoníaco, y también había velas en cada punta del signo demoníaco, y esas velas la prendió y no sé si puedo decir esto, pero quemó a los ratones. Entonces su abuelo se había levantado por la luz del fuego, porque el fuego era bien intenso. Entonces llamó a la policía y disparó un cuchillo a un policía en el ojo. Entonces le dispararon, ahí murió. Entonces su sobrino, él tenía un sobrino, se había mudado y también era satánico. Entonces el chico que actualmente vive ahí también es un loquito. Ya, otra historia. Un día yo estaba solo acá hace poco, y yo estaba jugando Free Fire. Entonces me doy la vuelta y la luz del baño de mi casa estaba apagada. ¿Y qué pasa? Que la luz de mi casa se prendió sola. O sea, yo no hice nada, se lo juro. Entonces veo al fondo una sombra, y entonces me asusté ahí y me fui al cuarto con mi hermano, porque nos habían dejado a mí y a mi hermano solos. Y ahí está listo. Y ahí terminó hasta que llegó mis papás. Entonces otro día estaba tranqui, ¿no? Estaba normal con mis primos. Entonces a mí me habían enseñado a nadar
como perrito, pues, porque yo en las vacaciones siempre estudio natación. Entonces, mis primos tenían miedo porque yo me metía a una zona profunda que ellos tenían miedo. Entonces, un- me- cuando ellos se habían ido a comer y yo ya había terminado, yo nadé, pero casi me ahogo. Si una familia no hubiera estado ahí y me hubiera ayudado, ahorita no estuviera acá grabando pitios por ustedes. Y también un día conocí a alguien. Conocí por primera vez a un primo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estábamos haciendo tumbapuertas. Ustedes creo que más o menos saben que haces como... Ustedes saben el truco del caballito, ya pues. Yo estaba haciendo eso con mi primo. Entonces, esa noche nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Entonces a nosotros nos daba miedo porque nosotros estábamos viendo historias de terror. Y hasta que mi mamá dice que ya nos vayamos a dormir. Entonces nos vamos a dormir y vemos una sombra, la cual mi primo me dice que le daba miedo. Entonces agarré una linterna que tenía ahí y empecé a alumbrar y le dije a mi primo que si quería que cuente las historias de terror que yo conocía. Entonces empecé a contar y de pronto se escucha a alguien acostándose. ¿Quién era? Era mi tía que se había echado a acostar. Y antes de eso, eso este es otro tema, otra historia aparte que mis dos hermanos, yo no he experimentado eso, la verdad. Mis dos hermanos soñaron, no sé si fue verdad, no sé si soñaron o lo vivieron, pero mis hermanos dicen que un día se fueron a tomar agua y vieron como una sombra. Y esa sombra era una sombra así normal, pero sí, esa historia me dio miedo. Y ¿qué historia más les puedo contar? Ya sabes que ahora pasemos con las historias buenas. Ya, un día estaba jugando en la piscina con un primo. Entonces mi primo me dice, yo quería ahogar a mi primo. Entonces mi primo cuando lo ahogué estaba llorando y solo le había ahogando 30 minutos y me dijo, ¿por qué me has ahogado por tantos minutos? Y él creo que ni siquiera sabe qué segundos y qué son minutos, la verdad. Bueno, gente, si quieren más anécdotas así, no olviden dejar tu like, mi gente, lo quiero, feliz año nuevo.